eta eskuinetara hainbat abesleren ordezkariak. Besteak beste dauzkagu, Izaluseko Alejandro Ballesteros, Kutxabankeko Miren Isasi Sasmendi, eta Diario Vascoko Adair Basortegi. Aurtengoa gainera, ez da nola nahiko urtea. Elgoibarko kruzaren 75. ekitaldia jokatuko baita igande honetan, Domekan. Eta era berean, Mango Golde Sariaren 16. handia. Gabonak pasa dira, baina Elgoibarren oraindik ospakizunetan sartuta jarraitzen dugu. Horrelako urte horren bolorioak ez delako egunero ospatzen. Bizitzan oso garrantzitsua da ospakizunekin gozatzen jakitea. Eta horregatik aurten kruzaren inguruan ekitaldi egitara baren mazulagoa antolatu dute. 17 urte dira, mintxeta atletismo taldea krosa berriz ere antolatzen hasi zenetik. Elgoibarko udalaren eta Elgoibarko kirol patronatuaren laguntzarekin. Eta aurten, urte horren berezi horretan, berriz ere IAF, Nazioarteko Atletismo Federazioko ordutegira itzulia. 2015an eta 2016an bezala, antolatzen lanari esker, Buerta krosaren egitera itzulia. Juan Mari Riondo, Gotokiko veteranoak horrekoak esan zidan bezala, hau krosen txapeldunen gira da. Eta metafora hona, zatik bertan daude puntuko ezazki krosik onenak. IAF bertan ere, argituta daude nola den posible, 11.000 biztanleko herri batean, maila horretako nazioarteko proba bat antolatzea. Eta zigor biezek esan zidan bezala, eta ez dio batzek egingo dira basetzea, berren diro. Eta zergatik ez da jokatu golako kros bat herri batean. Lan onditzen baldin bada, zergatik ez da jokatu golako kros bat 11.000 biztanleko herri batean. Eta arrazoi du, zatik lanak ondo egin izan dira Elgoibarren. Bestela ezinezkoa litzateke, hain krisi ekonomiko latza pas ondoren, horrelako mailako proba bat antolatzen jarraitzea. Eta horrek, ospatzen berezi du. Eta Elgoibarren ere, jaiak antolatzen amak dira. Bero dakizkigu buruz, Lerunen eta Mintxetan korrika egin duten bitoen zerrenda, izin handi horiek, badakigu munduko eta olimpiak txapeldun asko pasadira berakatik. Baina, zerrenda luzeagoa da korrikalarien olingoena. Eta, horiek guztiek gogoratu, eta batez ere Elgoibarko herriari esker hona adierazteko, 75. urte horreneko gala antolatu dute etzila horren, ostiralean. Edo, Elgoibarren bedotza bisako. Gala hori, herriko antzokian izango da, 8:00 aurrera. Eta Grazia Iestak eta Alberto Kallezak antolatuko dute. Probako hainbat irabazle duko dira bertan, eta urte horrenaren agira eta berekin lankidetzan eginiko dokumentala ikusten izango da. Gala, Elgoibarko musika eskolako saxofoi taldeak girotuko dugu. Esan gabe da, sarrera libre eta doakoak izango dela. Baina horrez da bukatuko urte horrenaren inguruko ekitaldi guztiak ez dira bukatuko. Larun bat goizean, eskolarteko atletismo festa jokatuko da herri-herrian. Eta arratsaldean urteroko arrera ofiziala egingo zaie parte-hartzaileei. Igandean jokatuko da krosa, baina urte horrena ez da bukatuko. Besteak beste, gogoratu gara dagoa, Eduardo Herriagak krosaren historiarekin idatzitako liburu. Nahi duenak, dagoeneko eskuragai dauka. Era berean, argazki eta zigilu erakusketa bana antolatu dute. Eta ospakizun guztiak apirilean bukatuko dira. Anok, kros antolatzaile elkarte nazionalaren gararekin. Krosa egiteko, jende askoren laguntza beharrezkoa da. Antolatzailena, voluntarioena, babeslena eta erakunde publikoena. Ero gabe, epak gabe zinezkoa litzateke guztia antolatzea. Eta horreke, badaukar ez esan. Beraz, eta bere txanako baituenez, Ana Betia, Elgoibarko alkateari emango diogu bultzaren bizi. Eskerrik asko egunon, ongi etorri dano. Betiko moduan ohore bat, eta gainera urten bereziki ohore bat aurkeztia Elgoibarren 75. urtia krosa antolatzen da, lehenengo batzuek eta gero beste talde batzuek, ezta? Krosa hau, guretzako oso unki garaixa izan dena, eta 75 urtean elkarri dituen guztiak ere bai, gogorarazteko edo ez gogorarazteko ere bai, betzat atia zabaldu dituena, bai kanpotarrentzako Elgoibarko atiak zabal-zabalik daude, eta nire eskerreko nenak Elgoibarko herritar guztiei ere bai, herritaren partetik dato askotan ere bai harrera hau. Eta
baitxa leio zabaldu hortara ere bai, Elgoibar mundura erakusten gaitxuna. 11.000 biztanle eskaseko esan duzun herri honek ere bai badakiz gauzak eitzen, boluntario asko daudelako, talde eragile asko daudelako, eta herritarrona daudelako, eta orduan leioa zabaltzen den mundura begirarela, Elgoibar mundura erakusteko. Orduan, nire eskerreko dena etorri zeraten eri, Krosonen aurkezpenera, baina baitxa horrek anonimo horieri ere bai, Krosontan parte hartu duzuelako. Eta Zoriona Krosari, batez ere, eta eragiten, 75. urte ontara iatu zelaten guztieri ere bai, nire eskerri zitzuena eta Zorionik beruena ere bai. Eta, nik ez daukat gauza asko geixaurikan esaterikan, baina, potentia da Elgoibarren etxen da ekintza hau, Elgoibar kultura zabatzen gaitxu beste gauza batzen moduan, eta espero dugu disfrutatzea batzen ere bai, 75. Krosonetan. Eskerrik asko alkate andrea. Gipuzkoako Foru Aldundia ere laguntzaile zidera izan da bideotan, eta haren izenean, Goizane Alvarez, kirol zuzendaria dugu gurekin. Labur, baita ere lehenko gauza eskerrak eman hau bidapena luzatzeagatik hemen egoteko. Eta beste behin parte krosean parte hartzeko gonbidapena ere luzatzeagatik. Nik labur lehenko gauza dengo nukena da Zorionak ematea baita ere antolatzaileei, Elgoibarko herriari eta udaletxeari baita ere. Orain antolatzen zaudetenei eta orain arte ere antolakuntza honetan aritu direnei 75 urtetan halako froga bat bizirik mantentzeko ausardia eta lan handia behar delako. Yo brevemente, en primer lugar, agradecer que nos hayáis invitado a la presentación del CROSS. 75 años no se cumplen todos los días y sobre todo felicitar a todas las personas que habéis participado durante estos 75 años en el desarrollo del CROSS, no solo por la prueba deportiva en sí mismo, sino porque, como ha dicho Ana, la alcaldesa, también es un ejercicio de generosidad por parte del pueblo de Elgoibar y un acto lleno de valores por parte de la propia ciudadanía y de los organizadores. 75 años manteniendo un CROSS hace falta mucha perseverancia, constancia, trabajo, ilusión, y eso es algo a agradecer, porque solo de esa manera vamos a poder disfrutar o vivir el centenario o otros 75 años para los que lo puedan vivir. Y sobre todo porque además de una prueba deportiva de gran calidad, es también una prueba deportiva que posiciona el territorio en el mapa deportivo y en el mapa internacional. Por todo ello, pues agradeceros el esfuerzo que hacéis una vez más, año tras año, y en este caso en particular quería también darle ánimos y transmitirle mucha fuerza a Trijas, que veo que nos acompaña, que está en un gran momento deportivo. Desearle mucho ánimo, ha representado el territorio de Guipúzcoa en muchísimas ocasiones con mucha dignidad y podemos estar muy orgullosas de ello, y bueno, que atletas como ella puedan disfrutar en casa y puedan medirse con otros grandes atletas en casa, que siempre es un esfuerzo que merece la pena mantener. Eskerrik asko. Eta oso jarraitzaren ere ezingo da aztu, eta bertan dugu, Jon Redondo, kirol zuzendaria. Lehenik eta behin, egun ondano eta urte berri hon, eta pixka urte hasiera, entzuten da barazta, bai. Urte berri hon da nahi, hirugarren etxeitea dagoena suizaten da, aurrekoak esan da daukatela dana, eta beraz, improvisazio lan bixan egin dugu. Lehenik eta behin, nik aipatuko nuke, segun askotan komentatzen dugu, kirola ez dela jarduera fisiko soil bat edo aisialdiari lotuta dagoen ekintza bat. Ikusten kirolak badauzkala barruan balio batzuk, dauzka esfortzuaren balioa, konpromisoarena, kiroltasuna, adiskidantza, eta balio hori dauzka kirola egiten duten jendeak, eta nola ez dauzka kirola antolaketan, kirol munduan dabiltzanek ere bai. Eta nik uste antolaketa honek dauzkala esfortzuaren balio hori, sakrifizioarena, konpromisoarena, bestela ez da posible, oso zaila izaten da 75 urte betetzea, ezta?
Ni ziur nago, hau lehen aldiz krosa antolatu zutenek, edo krosa egiteko ideia izan zutenek ez zutela, sigurna pentsatu ere ingo, 75 urte pasa izango ziranikan, edo 75 urtez iraungo zuenikan, ezta? Eta gainera nola iraun, lehen Imanolek komentatu du, momentu honetan, mundu bainan dago 7 krosen arteko referentzialtasun horretan, eta askotan, guk ohitzen gea gauza honetara eta igual ez digu ematen behar duen balioa, ezta? Baina hor atzean esfortzua dago, atzean jende askoren implikazioa dago, eta nik uste zorionak emateaz gain, meritu hori ere balioa jarri beharra izaten dela. Ziur nago, bideo honetan hainbat eta hainbat jendek lagundu dula, lehen alkateak esan du berritan askoren konpromisua dagoela tartean, hainbat ez dira hemen gure artean egongo, eta nik pentsatzen dezuetako hainbatek izango dituzuela buruan, nik bat behintzat badet, eta nik uste ostiran izango dela hori omentzeko aukera. Eta gure aldetik esan, hori badala horrelako probak laguntzea, azkenean erreferentzialak diran krosak, eta ilusioa daukagula eta esperantza, egin dezuen lan hau ere, deizte 75. urte horrena izan aurten, etorkizunean egingo dezutela, eta ea, bide lagun izaten gehan, eta instituzioek, eta baita ere, babesle pribatuek, laguntzen dugun horrelako krosa antolatzen, eta hemendik 25 urtera etorri egizela beste batzuk, egun garren urte horrena ospatzen. Besterik gabe, eskertu da nahi zuen presentzia hemen, eskertu ere bai gonbitea luzatu izana, eta ea, gai gehan igandean kros on bat ikusteko, eta Euskaldunak lehen goizan esan dut trikaz daukagu hemen, irabazteko aukera bali madu, eta eskerrik asko. Sigo con la presentación. En nombre de Mincheta del Norte Caldera, va a hablar Zigor Díez, miembro del comité organizativo, que en cierta medida es el que todos queremos escuchar. Zigor. Bueno, egun da guardion, eskerrik asko guztioi, zuei, erakundeak, babesleak, eta gehi guztiari ez. Bueno, voy a hablar en castellano para que la gente que está por streaming también nos entienda un poco. Y bueno, solo dar las gracias por estar aquí con nosotros y tanto a instituciones, patrocinadores, voluntarios, a todo el pueblo del Goibar, ¿no? No voy a decir nada más porque ya lo han dicho ellos. Estamos agradecidos de Mincheta haber tomado el relevo de Gotoki y aquello que empezó el Club Deportivo del Goibar en el año 1943, pues que se siga manteniendo. Esperemos que no sé hasta cuándo, pero bueno, seguiremos en la pelea y a ver cómo nos sale este año. Ahora vamos a celebrarlo todos juntos y bueno, tirar para adelante, no nos queda otra. Os voy a presentar a los atletas, es al final a lo que venimos, no me voy a enrollar mucho más y bueno, podemos empezar. Voy a empezar diciendo que va a haber récord de inscripciones a nivel nacional. Bueno, pues nos están llamando de muchos sitios de España, de toda la geografía nacional, que muchos nos vamos a llevar, creo que sin dorsales ni nada, o sea que al final va a estar completo, va a haber una auténtica fiesta de atletismo, de cross y bueno, destacar sobre todo las categorías pues ya un poco más mayores, juvenil y junior, ese trofeo Mogol de Guipúzcoa Saría, pues que va a haber representación de muchos países. Durante estos últimos años, con este trofeo Mogol apoyado por la Diputación, pues hemos intentado traer siempre atletas extranjeros y atletas de primer nivel nacional, pero siempre nos falla algún país o siempre coincidían pues 2 o 3 países, pero este año va a ser la primera vez que se junten todos los países que han pasado por aquí en categoría junior, justo se van a juntar este año todos aquí. Va a haber Italia, Francia, Inglaterra, Bélgica y Portugal. O sea, aparte también vamos a tener las selecciones de las federaciones de Navarra, Cataluña y Euskadi. Y bueno, pues todos ellos intentarán que ese trofeo Mogolde tenga un impulso mayor y bueno, pues, sobre todo agradecer el trabajo de todos quienes han hecho posible que estos atletas pues estén aquí, ¿no? Entonces, bueno, voy a comenzar con las categorías absolutas. Voy a comenzar con las chicas primeramente y bueno, va a repetir participación Puigdebet, campeona olímpica,
Este año fue séptima en el Campeonato del Mundo de Cross y el año pasado fue segunda aquí en Noguera. Venía de haber sido campeona olímpica y tener el récord mundial. Junto a ella va a correr Lilian Rengeruk, una chica del año 97 de Kenia, bronce en el último mundial de cross que fue en Uganda en marzo pasado. Y bueno, esta semana ha ganado, el sábado pasado ganó en Italia, en Campaccio, y bueno, vemos que está fuerte y que vendrá con ganas. Aquí tenemos a una de mis apuestas, ¿no? Son apuestas particulares. Esta atleta de Tesepet Guidey, en el 98 ha sido doble campeona del mundo junior. Llevamos años detrás de ella porque al final, ya sabéis que aquí la juventud nos tira mucho y queremos esos atletas de proyección que antes de que ya den el salto a la categoría absoluta, pues que estén con nosotros y bueno, es un honor que vayan a estar aquí. Como anécdota, bueno, pues doble campeona del mundo y ya está participando en los diferentes mítines con las absolutas y bueno, fue finalista en Londres este agosto pasado. Y bueno, como anécdota, deciros que es del mismo pueblo que Trijas, que aquí la tenéis. Bienvenida a Trijas, Ongi etorri. Y bueno, Trijas no necesita presentación, todos le conocemos. Y bueno, viene fuerte de haber ganado una Morigueta. Y bueno, esperemos que, aunque tiene un poco de catarro, esperemos que esté dando la talla ahí arriba con las demás atletas. Luego tenemos de Portugal, viene Catarina Ribeiro y Jessica Augusto. Y luego pues, un potente equipo nacional, atletas de Italia y bueno, gente que bueno, está participando habitualmente en los crosses a nivel nacional y bueno, pues, siempre es importante que tenerlos aquí también. Voy a pasar con los chicos. Bueno, Leonard Common, triple ganador en el Goibar. Este año teníamos como una máxima que era intentar traer antiguos ganadores y ganadoras del cross. Hemos conseguido que vuelva Leonard Common. Llevamos muchos años, bueno, pues que no ha podido, se ha centrado ya más en la ruta, se ha hecho mayor. Common, que vino siendo un niño y se ha hecho mayor. Entonces, bueno, ya cada vez corre menos crosses, pero bueno, el año pasado compitió en la ciudad de Kampala y tuvo una meritoria 12ª posición. Common tenía que estar en el Goibar en el 75 aniversario y bueno, estará con nosotros. Es un orgullo que bueno, tenerlo aquí, pues por todo lo que ha dado, le hemos dado y bueno, es una manera de agradecerle también de esta manera. Y bueno, viene directamente de Kenia, en principio que vendrá en buena forma y vendrá a luchar. Sabe que se le va a hacer difícil, pero bueno, esperemos que esté delante. Junto a él otro atleta de Kenia, ya también un habitual, Consensus Kipruto, campeón olímpico, ganador en el Goibar en 2013 y bueno, el año pasado también fue tercero y este año ha sido campeón del mundo en 3000 metros obstáculos en Londres. Por lo tanto ya tiene la doble corona, campeón olímpico y campeón del mundo y bueno, viene con muchas ganas, también viene directamente desde Kenia y bueno, pues estará adelante también. Timothy Toroitich, otro ganador en el Goibar en 2014, que ha ganado, bueno, viene de ganar en la Morigueta, debería estar aquí, pero bueno, ha perdido, no sé si haber perdido el taxi o no sé qué le ha pasado, a ver, vamos, nunca se sabe cómo acertar, pero bueno, estará con nosotros, un tercer ganador del cross. Junto a él viene Abadi Hadis, de Etiopía, bronce en el último mundial de cross. Y bueno, tiene una pequeña anécdota. Bueno, participó en el mundial de Londres en 10.000 metros. Y tiene una anécdota que el señor que está al lado en la foto, Mo Farah, cuando le adelantó, le sacó la lengua.
en señal de respetuosa y totalmente irrespetuoso, y bueno, salió en todos los medios de comunicación esa pequeña anécdota que queda ahí, que bueno, yo creo que Abadi Hadis es un atleta muy poco conocido, que saltó dio la sorpresa siendo bronce en el Mundial de Cross, y bueno, en verano pues ese séptimo tiempo en el ranking mundial de 10.000 metros pues le atesora un buen futuro. Tenemos a otro etíope, Senon Barega. Ha sido un dardo, hemos ido por él. La mala suerte es que ha participado también en otro cross de la temporada, que ha sido 20 de baños. No tenemos la exclusividad de él como nos suele gustar, pero bueno, un atleta del año 2000. Campeón del mundo junior de su categoría en 5.000, un auténtico lujo que esperemos que esté delante, ¿no? Junto a él tendremos también a Jacob Kiplimo, que es campeón del mundo junior de cross. Este también lo hemos ido a buscar, es del año 2000, mirad qué jóvenes son los dos. Este año ha sido segundo en Atapuerca y en 20 de baños. En 20 de baños tuvo un reñido sprint con Barega, y creo que van a dar los dos jóvenes con ganas de correr. El espectáculo está asegurado y creo que van a hacer sufrir mucho a los anteriores programas que tenemos. Luego tenemos a Illas FIFA, que el año pasado corrió aquí también, está ahora mismo en un buen momento de forma, creo que hizo una monedita el otro día y viene con muchas ganas. También tendremos a Antonio Abadía, Javi Guerra, que son atletas que no pueden faltar en el entonces, siempre es un honor que vengan aquí y contar con su presencia. Y luego tenemos a atletas, ya otros nombres, Miguel Ángel Barzola, Fernando Caro, Ricardo Serrano, atletas habituales de los crosses, y también los italianos, Gianluca Bello y Adame Cuneo, sub-23, y que estarán aquí también para disputar. Estos son los nombres. La contratación no está cerrada y vamos a ver hasta el último momento lo que nos depara. Yo creo que es un buen plantel ya solo queda que Mincheta ese día el mundo se llene y esté todo el mundo con nosotros. ¿Alguna pregunta, Calderanik? Una pregunta de dos cuestiones. Una, previsión de nieve hasta el sábado, dan muy malo. ¿Vosotros tenéis previsto algo? ¿Manejáis algún dato de cara al domingo, de cara al tiempo? O en caso de que haga muy malo, otro planteamiento. Y la segunda es, has comentado que la contratación no está cerrada, pero ¿sobre qué manejáis? ¿Sobre los chicos, chicas? ¿Puedes explicar un poco? Bueno, por la climatología, la verdad que, mira, ya llevo 5 días que ni vino. Dice que iba a llover 15 días seguidos, pero no sé cuándo va a llover, espero que empiece a llover ya, porque así el domingo espero que no llueva, no sé. La verdad que tampoco el cross se va a hacer, a no ser de que haya una nevada espectacular o lo que sea, pero no hay nada de... Esperemos que no ocurra nada. Sin más, evidentemente que no sea nada, sobre todo el viento, que nos molesta mucho a la hora del circuito, de ponerlo bonito y que no nos fastidie las publicidades y todo el montaje que lleva, que sobre todo lo que más nos importa. Y sobre la lista que no está cerrada, evidentemente estamos trabajando en más chicas. Hay algo, ya se está algo manejando, pero no lo puedo decir todavía, y puede ser algo potente, pero hasta que no tenga confirmación no lo puedo decir. Calderanik, ¿alguna pregunta más? Sí, la participación dices que va a ser de récord. ¿Nos podrías decir un poco el número? Hasta ahora estáis en 700, ¿no? Os movís de 700 participantes, una cosa así. Pues
Bueno, las inscripciones se acaban de cerrar a la 1 del mediodía, entonces, bueno, pues la verdad que serán unos 800-900 atletas, que bueno, para nosotros es un número muy alto, pues porque al final, logísticamente también, pues tenemos unas limitaciones, está la tribuna, pero bueno, tenemos unas limitaciones que bueno, esperemos que no ocurra nada y bueno, todos esos participantes atraerán gente, atraerán padres, madres, familiares que bueno, esperemos que para eso hemos trabajado y bueno, la verdad que ya os he comentado que viene gente de muchas provincias, de muchas autonomías, creo que están casi todas las autonomías representadas excepto Canarias. Y bueno, la verdad que para nosotros, como bien han comentado antes Oisane, es un atractivo que Guipúzcoa y Euskadi pues tienen que aprovechar, ¿no? No sé si a nivel turístico, a nivel de otra manera, siempre hablamos de otros eventos, ¿no? De otros eventos deportivos, culturales y tal, pero yo creo que el cross también tiene que estar ahí. Siempre se habla de lo que genera la Beovia, lo que generan otros eventos y bueno, ¿por qué nosotros no estamos en ese nivel, no? Yo creo que sí que tenemos ese nivel, evidentemente no corren 30.000, pero corren casi 1.000 personas y todo lo que conlleva, ¿no? Vamos a llenar 2 hoteles, vamos a llenar albergues, hay gente que se ha buscado la vida por ahí, nuestra página web echa humo, la gente está buscando alojamientos. Y bueno, pues eso también para nosotros es algo a tener en cuenta, ¿no? Que al principio pues, no lo ves o tal. Entonces, bueno, sí que, joder, pues lo que, como decía Ane Beitia, pues sacar el rollo al mundo, ¿no? Y bueno, eso es lo que en eso consiste. Y bueno, pues por esa parte estamos muy contentos. Animamos a las familias, niños, gratuita la entrada y... No, la entrada, bueno, pues como siempre, habitualmente, es historia y es tradición y es cross, creo que se tiene que valorar. Habíamos pensado, bueno, pues abrir las puertas, ¿no? En 75 años vamos a celebrar, no vamos a poner entrada, vamos a ver, no. El planteamiento fue para abajo, nadie estaba de acuerdo y bueno, evidentemente la gente tiene que pagar su entrada, 6 euros, 4 euros los jubilados y 2 euros los niños. Entonces, bueno, para nosotros aparte de ser una fuente de ingresos bastante importante, pues creemos que así se valora nuestro trabajo y el trabajo de todos, ¿no? Y de todas. O sea, que tampoco, no sé, cuando van a ver un partido de fútbol, pues también pagan sus euros, ¿no? O cuando van a otro sitio. Entonces, bueno, pues ¿por qué no? Entonces, nuestra máxima es esa. Beste galderarik? Bueno, a nivel personal, Zigor, no hay más. Planteo con voy a dar un poco de información práctica. Besterik gabe, gogoratu, igandeetan, hilaren 14an jokatuko direla Juan Mugen nazioarteko gizarte kutxa saria eta Mamo Golde Gipuzkoa saria. Probak goizeko 10:00etan hasiko dira, abadi mailako lasterketekin, 10:20etan hasiko dira infantil mailakoak, 11:00 gutxitan jokatuko da emakumezko juvenil mailakoa, 11:40etan gizonezko juvenil mailakoa, 12:00 gutxitan emakumezkoen junior mailakoa, eta 12:05etan gizonezkoen junior mailakoa. En categoría absoluta, la carrera femenina será a las 12:30, con un circuito de 7.621 metros, y el 1:10 la masculina, con un circuito de 10.796 metros. Urtero bezala, Euskal Telebistak zuzenean emango du proba. Baina, bertatik bertara bezain ondo ikusiko, beraz, gozatu nahi duenak etorri dira mitxetara. Gainera, dirudienez, eguraldiak ikuskizunari lagunduko dio. Besterik gabe, aurkezpenarekin amaitzen joateko, eskerrik asko antolatzaileei, Elgoibarko udala, mitxetara turismo taldea eta Elgoibarko kirol patronatoa. Nola ez, babesle guztiei, Kutxabank, Danobat, Coca-Cola, Insalus, El Diario Vasco, Sufía, Alcorta, Egondo, Giauto, Murri,
besterik gabe, eskerrik asko, eta igandean elkar ikusiko dulakoan.